Vamos a darle la palabra al doctor Pasalacqua para que comience su exposición y bueno, luego pasaremos a la ronda de preguntas. Doctor Pasalacqua, muchas gracias por su participación en este espacio y adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Creo que recibimos con mucho agrado el reinicio de estas reuniones de jueves académicos que resultan muy importantes porque nos permiten en la clínica, además de enterarnos de cosas nuevas, en fin, poder relacionarnos con los colegas de reciente ingreso y poner a disposición de ellos el conocimiento de todo aquello con lo que el laboratorio por lo menos cuenta, y con posteriores exposiciones de otros especialistas, probablemente con aquello que la clínica puede ofrecer en líneas generales, en lo que respecta a imagenología y a otro tipo de recursos. De tal manera que sin más preámbulo, voy a empezar a contarles un poco del hemograma. El hemograma, que es un examen de laboratorio, tal vez el más pedido en toda la práctica del laboratorio clínico y particularmente en el área de hematología. El hemograma es una de esas pruebas que sirven para muchas cosas, pero que lamentablemente es de una especificidad limitada, en el sentido de que, si bien sirve para muchas cosas, no es específico en muchas, es inespecífico. Y entonces podríamos decir que hay algunos eventos clínicos en los que el hemograma es categórico, como por ejemplo en la evaluación de un proceso leucoproliferativo y cosas que pues el hemograma termina siendo categórico. No sé si podemos en este momento ya compartir la pantalla y puedan ustedes ver la presentación propiamente. No sé si en este momento se está viendo la presentación. No, doctor, todavía no. Entonces, permítanme unos minutos. Saca esto. Acá. Va a cerrar todo. Va a cerrar todo. Un momentito. Ok. Vamos a dar inicio, con el hemograma. En la siguiente vista, quiero mencionarles que el hemograma clásico estaba constituido solamente por la determinación de hemoglobina, hematocrito, el recuento de Matías, el recuento de leucocitos, y la fórmula diferencial que solía expresarse en términos porcentuales. Posteriormente a hubieron algunos cambios. Este hemograma tenía por características el que la hemoglobina se hacía con un reactivo que era el cianomethemoglobina y era manual y se necesitaba un fotómetro. El hematocrito era manual y se necesitaba una centrífuga. El recuento de Matías era manual y se hacía en cámara de Neubauer y un microscopio. El de leucocitos igual, con reactivos diferentes. La fórmula diferencial porcentual se hacía manualmente y con el microscopio. Luego se incluyó a la fórmula de números absolutos, que eran calculados por un sistema matemático, que eran mucho más indicativos de la situación del paciente, porque una cosa es hablar de 10% de 5.000 blancos y otra cosa es hablar de 10% de 10.000 o de 15.000. Por lo tanto, la tendencia era siempre a mirar más el sistema de números absolutos que el de porcentajes. Luego se agregó las constantes corpusculares, que eran calculadas por el sistema en base a la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de rojos, y el recuento de plaquetas, que también era manual. Estos son los aparatos que se usaban para este tipo de transmisión. Fotómetro de 455. Vino el hemograma automatizado de 3 estirpes. Nosotros, obviamente,
pasamos por la primera etapa del hemograma haciéndolo manualmente hace un montón de tiempo. Ahora implementamos el hemograma automatizado de 3 estirpes, que dicho sea de paso también es ya historia porque estamos en 5 estirpes actualmente. Y este hacía el recuento de leucocitos, hematíes, hemoglobina, hematocrito, las 3 constantes corpusculares, el recuento de plaquetas, y una prefórmula diferencial porcentual, una prefórmula en números absolutos. Hacía un histograma, es decir, un gráfico de distribución de los leucocitos de las 3 estirpes celulares que él era capaz de diferenciar. Hacía un histograma de hematíes, hacía un histograma de plaquetas, e introducía un concepto nuevo, interesante, que se llama el RDW, que ahora vamos a ver de qué se trata, en coeficiente de variación. Introdujo también el tema del volumen corpuscular medio plaquetario, introdujo también el concepto de plaquetas de tamaño mayor al promedio y un concepto que se llama plaquetocrito. Este era el aparato en el que nosotros hacíamos esta determinación. Este es el analizador hematológico Sysmex. Es uno de los más conocidos, de los más usados en los laboratorios. Aquí tienen a una de las técnicas usando el equipo. Este equipo para nosotros ya pasó a la historia, como les dije hace un rato. Y esta era la banda que emitía el equipo contando leucocitos, rojos, hemoglobina, y agregaba este histograma de glóbulos blancos en el que veían la primera punta que correspondía a los glóbulos más pequeñitos, que son los linfocitos, y una tercera joroba que correspondía a los segmentados, a los neutrófilos, y una zona intermedia que tenía a los leucocitos medianos. Este sistema antiguo solamente tenía en cuenta el tamaño de los glóbulos para diferenciarlos, y por lo tanto no podía hacer más que en el histograma de leucocitos decir quiénes eran más chiquitos, quiénes eran medianos, quiénes eran más grandes. La fórmula diferencial la presentaba en porcentaje y la presentaba en números absolutos, pero siempre solamente linfocitos, neutrófilos y mixed cells, que correspondía a los ebastonados, a los eosinófilos, a los monocitos, que son células un poquito más grandes. También daba el histograma de Matías, daba el Red Distribution White, que es el ancho de banda de los glóbulos rojos, que ahora vamos a conversar un poco de qué se trata, y también nos daba el dato del ancho de distribución de plaquetas y un histograma de plaquetas. La mayor parte de las plaquetas. Ahora, el aparato con el que contamos es el aparato con el que nosotros hacemos actualmente los hemogramas en el laboratorio. Es un aparato, como se dice, de última generación en su categoría. Es un analizador hematológico de 27 parámetros y hace un diferencial de 5 tipos de glóbulo blanco. Y esto lo hace porque este equipo no solamente utiliza como parámetro de diferenciación el tamaño celular, sino que hace lo que se llama actualmente una citometría de flujo, que hace una diferenciación basada en la dispersión de luz de los rayos láser que genera el equipo y que son interferidos por los gránulos de las células. Entonces, podemos diferenciar muy claramente granulocitos de agranulocitos y por lo tanto podemos estar en condiciones de decir linfocitos y monocitos como representantes de los agranulocitos y eosinófilos, basófilos y neutrófilos como representantes de los granulocitos que pueden ser diferenciados hasta en 5 estirpes, como les dije. También, por supuesto, recuenta plaquetas y recuenta rojos. Nuestro equipo considera no solamente la necesidad de tener el aparato propiamente, sino lo que se llama un muestreador. ¿Por qué nos quisimos tener un muestreador? Porque cuando uno analiza sangre, la sangre no es una solución, la sangre es una suspensión de elementos formes en un medio líquido. Y por lo tanto, la dispersión apropiada es un factor crítico. Si nosotros permitimos que el tubo repose y el tubo no es
homogéneamente agitado, movido, entonces la dispersión no se va a lograr de una manera perfecta, y lo que hace este muestreador justamente es homogenizar el muestreo en términos de que puede ser movido de una forma tal que todas las muestras son manejadas de una misma forma. No cae en el sistema manual de agitar que puede ser causa de errores en el laboratorio. Entonces, nuestro equipo consta del analizador propiamente y de un muestreador agitador, que es el que pone con este brazo mecánico la muestra que toma del depósito en donde están las muestras en este agujero, que es donde tenga una técnica conocidísima por ustedes, manejando el equipo en la casa, y eso es lo que nosotros tenemos. El muestreador, el analizador propiamente dicho, y todos estos pomos que están atrás son los pomos que corresponden a los líquidos que utiliza el analizador, como son el emolizante, el diluyente, en fin, una serie de sustancias que se utilizan para el lavado del equipo, que tienen que estar disponibles permanentemente, porque estos son equipos que una vez que se prenden, no se apagan más, porque tienen que estar disponibles para ustedes 24 horas al día, 7 días a la semana. Este analizador automatizado de 5 estirpes hace como todos: leucocitos, hematíes, hemoglobina, hematocrito, las 3 constantes corpusculares, el recuento de plaquetas, la prefórmula diferencial porcentual, la prefórmula diferencial en números absolutos, pero con 5 estirpes celulares: el histograma de hematíes, el histograma de plaquetas, e introduce este elemento NLR, que es el Neutrophil Lymphocytes Ratio. El radio de la proporción de neutrófilos y linfocitos es muy interesante porque de una mirada permite darse cuenta si hay neutrofilia o neutropenia y linfocitosis o linfocitopenia, porque hay números que definen en un ratio esta característica. Nos da también en coeficiente de variación el ancho de banda de rojos, el volumen plaquetar medio, la presencia de plaquetas grandes, es decir, plaquetas mayores de 30 femtolitros, y el plaquetocrito. Posteriormente vamos a ver por qué estamos tan interesados en que manejemos la terminología de plaquetas, porque las plaquetas han pasado de ser celulitas o pedacitos de célula, porque son realmente fragmentos de megacariocito, a ser células muy importantes en el desarrollo de inflamación, en el desarrollo de aterosclerosis y una serie de eventos. Las plaquetas son críticas. Cuando nosotros hacemos funcionar el equipo que se llama ICON 5, normas, le pusieron por nombre, es un equipo que emite un impreso, que es el que ven ustedes acá. Este impreso lo emite el aparato per se, y en él se encuentran todas las características numéricas y emite una serie de histogramas, que son estos: el histograma de blancos, el histograma de rojos y el histograma de plaquetas. Estos dos son histogramas bidimensionales, están en un plano de largo y ancho, un eje X e y este es un histograma que cuando uno lo imagina, debería imaginárselo tridimensionalmente, porque son 3 parámetros los que se toman en cuenta para este análisis de dispersión. Una vez que el equipo recibe la muestra, él puede emitir simplemente este boleto. Él también está conectado con el sistema GIS del laboratorio mediante una interfase que hemos desarrollado para este equipo, y esta interfase lo lleva al sistema del laboratorio, que lo puede imprimir, que lo puede mandar a la web o que lo puede mandar al sistema Sprint. Si lo manda a la impresora, ustedes pueden tener un papel con todas estas características. Si lo manda a la web, ustedes van a ver la imagen en web, y si lo manda al Sprint, los que quieran verlo, lo van a poder encontrar ahí. ¿Cómo es que lo encuentran en la web? Yo me he encontrado con algunos colegas que no tienen muy claro esto, ¿no? Y entonces la idea es que deberían entrar a través de internet a labclean.pe, labclean de laboratorios clínicos.pe. Una vez que entran a labclean, van a encontrarse con esta imagen, y obviamente los exámenes que nosotros vamos a necesitar son los que son los análisis que se han hecho en la Clínica Javier Prado, para la Clínica Javier Prado. Una vez que tienen eso,
les va a pedir una identificación y un número de contraseña. El número para todos es, la clave para todos es ECLIRAD, HECLIRAD, y el número de contraseña para el ingreso de todos los médicos para facilitarle la existencia a todo el mundo es 004195. Una vez que tienen eso, van a llegar a esta hoja, y en esta hoja van a encontrar que aquí pueden digitar el nombre de su paciente, aquí pueden digitar el rango de fechas, lo encuentran aquí en este calendario, el rango de fechas desde el momento en que quieren empezar la búsqueda hasta el momento en el que quieren detenerla, y pueden ver el resultado mediante la búsqueda. Aparecerá el resultado de su paciente específico. Pueden ustedes verlo, simplemente verlo en pantalla, o pueden descargarlo en un archivo PDF que pueden ustedes guardar en sus computadoras o imprimir. ¿Qué es lo que les va a salir cuando ustedes solicitan un hemograma? Les va a salir este resultado. Este resultado consigna los valores en términos absolutos y en términos porcentuales, el histograma que muestra las diferentes poblaciones leucocitarias, desde las poblaciones más chiquitas hasta las poblaciones medianas y las poblaciones grandes. Acá también se produce una diferenciación que por la imagen no se nota muy claramente, pero se notan las 5 estirpes celulares en esta gráfica. Está el ratio de neutrófilos y linfocitos, que como ustedes ven, tiene valores que van entre 0 y 3.13, y esto no es otra cosa que la proporción de neutrófilos a linfocitos. Si ustedes ven que los neutrófilos crecen, el numerador crece, y por lo tanto el cociente va a ser más grande que 3.13 y va a decirles que más de 3.13 es neutrofilia. Y la otra posibilidad es que el denominador se achique, y cuando se achica el denominador, el cociente también crece, y lo que van a tener es o neutrofilia o linfocitopenia. En este caso, 2.38 está dentro de los márgenes y por lo tanto no hay alteración de la proporción neutrófilos-linfocitos. En el campo de los hematíes van a ver la clásica hemoglobina, hematocrito, las constantes corpusculares, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina medio corpuscular, sus valores referenciales y el histograma de rojos. El histograma de rojos tiene esta característica. Esto corresponde a debris, a basurita que puede haber en el sistema, pedazos de célula, pedacitos de fibrina, y entonces eso es muy pequeñito y sale en este lado de acá. Una vez que ustedes sí empiezan a contar células, lo que se produce es esta curva, y esta curva puede tener varias formas. Tiene como centro lo que se llama el volumen, perdón, la media, que corresponde al volumen corpuscular medio. A partir del volumen corpuscular medio, hay una población hacia la derecha de células más grandes, hematíes más grandes, y acá hacia la izquierda hematíes más chicos. Y esto significa que estos hematíes de la línea media del volumen corpuscular medio hacia la derecha corresponden a los hematíes jóvenes, y los de la izquierda, los más chiquitos, corresponden a los hematíes viejos. Antes, nosotros decíamos anisocitosis cuando en la lámina mirábamos hematíes grandes y hematíes chicos. Hoy lo que vamos a observar es que esta gráfica puntiaguda, porque la mayor parte de los hematíes corresponden a tamaños similares, se va a hacer más ancha. Y más ancha porque vamos a encontrar más glóbulos chiquitos y más glóbulos grandes alrededor de la línea central, que como dije es el volumen corpuscular medio. En el tema de plaquetas, sucede lo inverso. Miren ustedes, los debris están marcados aquí a este lado y las plaquetas están en esta zona porque corresponde a la zona del volumen habitual de las plaquetas, que es entre 7.5 y 10.5 femtolitros. En este caso, 6.6 significa que el paciente tiene plaquetas más chiquitas, lo cual significa que esta curva probablemente debió haber estado, para que esté el número en este centro, debió haber estado más desplazada a la derecha. El hecho de ver sencillamente la gráfica debe hacer pensar que este paciente tiene plaquetas más pequeñas.
¿Y qué cosa nos está diciendo plaquetas más pequeñas? Nos está diciendo que sus plaquetas están durando más tiempo del que usualmente duran las plaquetas en circulación periférica. Aquí tienen las plaquetas grandes, que son muy importantes, muy trascendentes. En este caso son menos de 30, en este caso para el paciente son 16%, lo cual significa que tiene plaquetas que no son grandes, y tiene un plaquetocrito de 0.14%, que es lo que ocuparía en el tubito de microhematocrito que se hacía tradicionalmente, menos de un 1%, 0.14% de tamaño del tubito. En relación a los leucocitos, esto nos va a permitir mostrar un poco mejor cómo en este lado están los linfocitos, cómo en este lado están los segmentados, en este lado están los monocitos y en este lado están los eosinófilos y los basófilos. Son puntos de colores diferentes. Entonces, lo que el aparato nos va a decir es cuántos eosinófilos hay, cuántos basófilos hay, cuántos segmentados hay, cuántos linfocitos y cuántos monocitos hay. Ojo, el aparato no nos está diciendo cuántos abastonados hay, pero nos está dando una alarma, una alerta. Y el sistema, al proporcionar la alerta, sugiere que a ese paciente hay que hacerle una lámina para evaluar el número de abastonados. Entonces, nosotros, una vez que hacemos el hemograma, tenemos que mirar si es que la máquina emite alguna alerta que está relacionada a la posibilidad de que se encuentren abastonados. Los abastonados obviamente se encuentran en esta zona. Cuando esta zona crece, entonces quiere decir que hay glóbulos más grandes que lo habitual en los segmentados. Y de hecho, los abastonados respecto de los segmentados se diferencian en que tienen menos granulaciones neutrófilas, un núcleo más grande y son de tamaño un poquito más grande que el segmentado tradicional. Luego está el ratio neutrófilos-linfocitos, que como dije es útil para valorar rápidamente neutrofilia o linfocitopenia. Aquí tienen ustedes una imagen que grafica por qué los gránulos de los granulocitos hacen que se vea esta figura, no solamente los gránulos, sino el tamaño. Los monocitos tienen ausencia de gránulos y los linfocitos menos. Los tamaños habitualmente son, no como está acá graficado, porque suele ser que los monocitos son un poquito más grandes que los granulocitos habitualmente. Esta identificación, como les dije, se hace ya no por una tecnología de láser que mide el tamaño de las células, sino por citometría de flujo, que es una técnica realmente moderna. En relación a los hematíes, quería mencionarles un poco lo mismo que estaba mencionando hace un rato acá, y quería introducir este término, RDW en coeficiente de variación. Esto no es otra cosa que la Red Distribution White o índice de distribución de glóbulos rojos. Lo que hace esta cifra es mostrarnos qué tan ancho es esto. Y esto nos va a decir lo que antes nosotros calificábamos de anisocitosis, que hay muchos glóbulos de diverso tamaño. La amplitud de distribución eritrocitaria, o también ancho de distribución eritrocitaria, en la literatura en castellano lo van a ver como ADE, pero en la literatura americana lo van a ver como RDW. Van a ser una parte normal de los hemogramas actualmente, y ustedes deben mirarlo porque es una medida del índice de anisocitosis, la cual ya no debería ser informada en cruces, porque las cruces cuantificando cosas no son buenas. Esta es una gráfica que permite darse cuenta de cómo el volumen corpuscular medio de los hematíes hace que la mayor parte de las células estén metidas en este segmento verde, que unas cuantas células están en el segmento amarillo, este lado las más grandes, este lado las más chicas, y mucho más las que están en el segmento rojo. Uno analiza una población por sus tamaños. El hecho concreto es de que cuando se suscita anisocitosis, la curva que hemos visto hace un rato va a ser mucho más ancha, y entonces este segmento AB va a ser este segmento que está de aquí hasta acá,
Y entonces ustedes van a ver que cuando el RDW es mayor que 14, deben estar pensando en anisocitosis. Cuando la curva se inclina hacia un lado, se va hacia un lado, se desplaza hacia la izquierda, lo que nosotros estamos hablando es de que el promedio, el volumen corpuscular medio ya no está acá, y el valor en el eje X va a ser menor, y por lo tanto vamos a estar hablando de microcitosis. Y lo contrario, cuando la curva se desplace hacia la derecha, estaremos hablando de macrocitosis. Es interesante esto porque probablemente en una mirada que ustedes le den a los gráficos del hemograma, van a encontrar tanta información como la que van a encontrar en números. Esta es otra imagen en la que se muestran glóbulos similares, glóbulos rojos similares, y un ancho de banda de rojos de 12%. Y aquí ven glóbulos grandes, glóbulos medianos, glóbulos chiquitos, lo que antes se llamaba anisocitosis, que a diferentes ojos podían ser de una cruz, de dos cruces o de lo que fuere. Hoy lo tenemos cuantificado y decimos 18% ha crecido el ancho de banda. Y esto significa anisocitosis que nosotros en el tratamiento del paciente, si es que esta anisocitosis está relacionada a una anemia nutricional por falta de hierro, por falta de vitamina B12, de ácido fólico, podemos indudablemente ir rastreando que este número va a ir disminuyendo hasta meterse dentro de los rangos normales. Esta es una foto nuestra, una foto de microfotografía tomada por nosotros, en la que encontramos glóbulos rojos todos similares, un linfocito, y aquí encontramos glóbulos hipocrómicos, con menos color que lo normal. Eso lo van a ver en el número que se llama hemoglobina corpuscular media o concentración de hemoglobina medio corpuscular, y entonces eso va a decir que acá hay hipocromía y anisocitosis. Pero esta anisocitosis, dense en cuenta, está formada por glóbulos rojos más chiquitos, y por lo tanto, si aquí tenemos que el volumen corpuscular medio en promedio está más o menos en el orden de 90, en esta está mucho menos que 90, y eso significa, además de la anisocitosis, la banda angosta, la banda ancha, significa que el desplazamiento hacia la izquierda habla de que los glóbulos son de menor tamaño. Esto es lo que yo quería que fuese la parte tal vez más importante de nuestra conversación, porque la plaqueta ha dejado de ser una simple pedazo de célula de megacariocito de que está dentro de la médula ósea, y que solamente servía, en nuestra opinión, para intervenir en la coagulación. Eso ya dejó de ser estrictamente cierto. Ella tiene implicancias en los estados inflamatorios, trombóticos, y ha sido ya demostrado hasta el cansancio que ella media todos los fenómenos trombóticos desencadenados por la inflamación de las placas de ateroma, por ejemplo, en las arterias y en otros órganos. En sepsis, por ejemplo, pese a ser un fenómeno inflamatorio secundario a una etiología infecciosa, su rol está en investigación. Y esto porque en el principio de la sepsis se ve que hay disminución del número de plaquetas, inicialmente por consumo, por secuestro de plaquetas en la periferia, y luego por disminución en la producción. Pero esta disminución en la producción y este secuestro de plaquetas, cuando no hay todavía disminución de la producción, hace que las plaquetas cambien de forma, cambien de aspecto. En un momento, cuando todavía no ha habido bloqueo medular, las plaquetas disminuyen porque son secuestradas en la periferia. Y entonces la médula, en respuesta, hay un estímulo de trombopoyetina y salen plaquetas nuevas, y las plaquetas nuevas son más grandes. Entonces, la disminución del número de plaquetas por secuestro se compensa con plaquetas más grandes, y ustedes de inmediato empiezan a ver que el ancho de banda de las plaquetas crece porque van a haber plaquetas chiquitas y plaquetas grandes. Luego van a ver que hay macroplaquetas, es decir, el tamaño de la plaqueta, el plaquetocrito, ya no coincide con el número de plaquetas, porque al ser plaquetas más grandes, el plaquetocrito es mayor, a pesar de que el número de plaquetas pudiera ser menor. El volumen medio plaquetario y el ratio entre el volumen medio plaquetario y el recuento de plaquetas
se ha convertido entonces en un importante biomarcador, y la literatura que nosotros hemos revisado orienta pues a su uso. Es muy importante el recuento de plaquetas y ver las características de las plaquetas para darse cuenta en qué momento del proceso inflamatorio o del proceso infeccioso se está viviendo el paciente. Hay un montón de metaanálisis en este sentido, desgraciadamente todavía con heterogeneidad que seguramente van a ir con una tendencia, y es que cada vez va a ser más importante. Se deberá seguir estudiando la utilidad en el incremento del volumen plaquetar medio al ingreso del paciente a las 48 horas y luego a las 72 horas. Y de la razón al ingreso y a las 24 horas como predictores de mal pronóstico en pacientes con severos estados sépticos, vamos a poder nosotros estar al tanto de la posibilidad de mal pronóstico del paciente. En las plaquetas les comenté hace un rato, esta es la curva de característica de plaquetas. Y aquí tienen una microfotografía también nuestra, en la que se está viendo un monocito, un par de segmentados, y plaquetas, que en este caso están acumuladas, están agrumadas. Pero lo que quería destacar acá era una plaqueta grande, y una plaquetita chiquita. Esta es una plaqueta joven, esta es una plaqueta ya en sus últimos días de circulación. Esto es detectado actualmente por los analizadores automáticos como el que nosotros tenemos, y nuestro reporte lo menciona. Y sería muy interesante que nosotros empecemos a ser críticos de la posibilidad de que la plaqueta nos oriente en el diagnóstico. En la actualidad, los analizadores automáticos, además del número de plaquetas, como ya lo hemos revisado, dicen el volumen plaquetar medio, dicen el ancho de distribución de plaquetario, dan el plaquetocrito y dan el rango de plaquetas grandes mayores a 12 femtolitros. Esto es muy interesante, lo último, el rango de plaquetas grandes mayores a 12 femtolitros, sobre todo cuando son más del 30% de las plaquetas, porque esto significa producción plaquetaria. Y si no hay ningún evento en el que la producción plaquetaria esté justificada, como por ejemplo un sangrado, un hematoma que secuestra plaquetas, en fin, debería suponerse que este paciente, así como el colesterol es un elemento, el LDL colesterol es un elemento de riesgo de enfermedad oclusiva arterial cardiovascular o cerebral, en fin, las plaquetas grandes lo son también. Y entonces uno debería tener una idea de qué tamaño son las plaquetas, porque a un paciente que tiene ya un riesgo coronario, por ejemplo, por colesterol, este elemento estaría agregándole un factor de riesgo adicional. Las plaquetas, como una cosa técnica que capaz le interese a alguien, son medidas en dos umbrales o en dos puntos extremos según el tamaño, y las hay las que miden entre 2 y 7 femtolitros, que son las plaquetas de tamaño pequeño y mediano, y las plaquetas grandes que oscilan entre 12 y 30. Cuando la plaqueta pasa de 30 femtolitros, entonces es una plaqueta muy grande y es una plaqueta muy problemática por su capacidad para desencadenar fenómeno inflamatorio. Acuérdense que los gránulos de las plaquetas no son otra cosa que mediadores de la inflamación. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. PDW, son las siglas en inglés del ancho de distribución plaquetario, y es un indicador de la dispersión de plaquetas. Dispersión en el sentido del tamaño de las plaquetas. Los valores de PDW, esto es bien importante, no tienen ningún significado por sí mismas, cuando sus valores cambian levemente con respecto a la normalidad. Y es fundamental que exista un contexto clínico para poder darles categoría de signo clínico patológico. Definitivamente, si el sujeto es un sujeto sano, que no tiene ningún problema, el que tenga plaquetas de 28 femtolitros no es ningún problema. Pero si el sujeto además
es un cardiópata, además es un sujeto que vive con una fibrilación auricular que está deteniéndose farmacológicamente, en fin, es un sujeto en el que las plaquetas grandes sí constituyen un problema y valdría la pena, particularmente a este sujeto, disminuirle la adhesividad plaquetaria, la agregación plaquetaria, con todos los ácidos acetilsalicílicos, ciclopidogreles y todas las cosas que ustedes conocen mucho mejor que nosotros los que hacemos laboratorio. La trombocitopenia, miren ustedes, muestra ser un predictor de mortalidad. Esto fue publicado en la revista de Ciencias de la Salud Africana en el año 2016. Ellos se dieron cuenta, sobre todo en niños, que la trombocitopenia mostraba ser un predictor de mortalidad. Los autores planteaban la hipótesis de que podría ser un útil indicador de pronóstico. Los sujetos del estudio fueron niños de 1 mes a 14 años de edad admitidos en este hospital al que hacen referencia. Y vean ustedes, acá hay unos 3 sistemas de puntuación. Y estos sistemas de puntuación de enfermedad para predecir mortalidad se han estudiado, el PSI, que es el Physiologic Stability Index, y en fin, los otros 2, para determinar si agregándoles el elemento plaqueta, agregando este parámetro, incrementan su actividad, su utilidad predictiva. Y definitivamente descubrieron que sí es cierto. En los 3 sistemas de puntuación de predictores de mortalidad, las plaquetas eran un elemento que colaboraba con esto, ¿no? En el estudio control de 145 pacientes con sepsis versus controles, Guclú demostró que el volumen plaquetar medio y el ancho de distribución de plaquetas eran útiles para el diagnóstico de sepsis en los pacientes que tenían un ancho de distribución de plaquetas de más de 18%, ¿no? Y estos tenían a su vez más riesgo de muerte. Lo otro dice un poco lo mismo, y para no quedarnos en revisión de literatura africana, esta es literatura diversa. Este es un estudio que se publicó en la Gaceta Médica Herediana, que revisó 1, 2, 3, 4, 9 estudios de corte, prospectivos, metaanálisis, prospectivos, en fin, para ver sobre la utilidad de las plaquetas en términos de predictores de mortalidad, y encontraron que efectivamente es valioso. El rango de plaquetas grandes definitivamente predice complicaciones trombóticas en los pacientes arterioscleróticos y están vinculados pues, a la función plaquetaria, incluyendo su activación y la capacidad que tienen estas de agregarse. Las plaquetas más grandes son generalmente jóvenes, contienen más gránulos, y los gránulos de mayor potencial trombogénico en la medida en que tienen un contenido mediadores de la inflamación. Tienen interleuquina 3, interleuquina 6, en fin, los cuales desempeñan un papel importante al momento en que la plaqueta se degranula. Vean ustedes, sorprendentemente, el aumento del valor del volumen plaquetar medio se asocia con hipertensión arterial, con diabetes mellitus, con fibrilación auricular, con insuficiencia renal, y por lo tanto todos estos pacientes de hipertensión, de diabetes, de fibrilación, de insuficiencia, deberían tener una evaluación crítica de sus valores de parámetros vinculados a la plaqueta, porque a los que tienen elementos plaquetarios que sugieren más riesgo, habría que prestarles más atención, ya no solamente bajándoles la presión o bajándoles el azúcar o conteniendo la fibrilación auricular, sino que esos pacientes particularmente son subsidiarios de manejo de antiagregantes plaquetarios. También se observaron valores más altos en sujetos ancianos sanos, en pacientes obesos, no voy a decir que sanos porque la obesidad es una enfermedad, y en fumadores. Pero el anciano y el paciente obeso es un paciente que tiene mecanismos proinflamatorios muy despiertos, el anciano por anciano y el obeso por gordo. El tejido adiposo produce una serie de mediadores de la inflamación, los fumadores también, en razón a la inflamación que tienen los endotelios pulmonares, en fin. Esta lámina sirve para mostrar las ventajas de los recuentos manuales y los automatizados. Vean ustedes que la fiabilidad del procedimiento en los recuentos manuales
está entre 75 y 85, versus 95 a 98 en los recuentos automatizados. La lentitud de los recuentos manuales es conocida y la rapidez de los recuentos automatizados es reconocida. El reactivo es más barato y acá el reactivo es más caro. Y es más caro en los sistemas de 3 parámetros y más caro aún en los sistemas de 5 parámetros, pero ir mejorando la tecnología es inevitable porque es la única forma que tenemos de garantizar resultados adecuados, resultados que puedan colaborar con la actividad del médico, ¿no? En el recuento manual hay un frotis y una evaluación citomorfológica sanguínea de ojo. En cambio, en el resultado automatizado tienen ustedes un histograma. Las desventajas son de que los recuentos manuales tienen como denominador común errores humanos. En el recuento automatizado, los parámetros se calculan a partir de despejes matemáticos de fórmulas, lo que ocasiona que algunos datos puedan ser erróneos, pero no en comparación. Aproximadamente el proceso dura entre 45 minutos y 1 hora, y el diferencial poco confiable, tanto de plaquetas como de leucocitos en su morfología, en el recuento automatizado, puede ser un elemento desventajoso, porque finalmente, cuando la máquina da una alerta, esto, que es hecho por la máquina, debe ser manejado por el técnico, el tecnólogo o el médico. El proceso es laborioso en esta y no es laborioso en la máquina automática. El control de calidad interno, solamente quiero mostrarles que nosotros lo procesamos diariamente. Cada turno, el turno mañana, el turno tarde y el turno noche, corre controles de calidad que se hacen en 3 niveles. Son sangres artificiales que se adquieren y que tienen valores bajos de glóbulos rojos, bajos de leucocitos, bajos de plaquetas, valores medios y valores altos. Todos estos generan gráficas de Levy-Jennings que vamos a ver y que permiten conocer la desviación estándar y el coeficiente de variación. En este caso, vean ustedes, este es el control bajo, el control medio y el control alto de me parece que leucocitos, white blood cells, y nosotros hacemos la ideal corrida que se debe parecer a la línea verde. Se tolera una desviación estándar y se tolera hasta 2 desviaciones estándar. La mayor parte de las veces, para los valores bajos, hemos estado solamente una vez en una fecha, porque esto se corre todos los días y la máquina va dando los valores. Y cuando sucede esto, tenemos que hacer una revisión del sistema. Si en algún momento esto saliera, escapa de la segunda desviación estándar, definitivamente la corrida se anula, se lava el equipo, se calibra el equipo, se vuelven a pasar los controles y no vamos a entregar resultados sino hasta que esto otra vez esté idealmente dentro de una desviación estándar, como ustedes pueden ver acá. Este estándar de valores bajos es el que más errores induce a tener. El valor medio, menos errores, y el valor alto, mucho menos errores. Esto significa que cuando nosotros decimos 18,000 blancos, es más probable que sea muy exacto que cuando decimos tiene 3,000 blancos, porque el sistema propiamente tiende a ser menos exacto en los valores bajos y más exacto en los valores altos. Aquí tienen ustedes el de células rojas, igual, el de hemoglobina, el de hematocrito, el de plaquetas, y en fin, y aquí está la constancia que nos da la Universidad Cayetano. Tenemos controles, digo, para hematología, química clínica, orinas, inmunoserología para infecciosas, y lo tenemos desde hace algunos años. Esta es la constancia de que nosotros estamos matriculados en el programa desde el 2021 hasta el 2022 de manera continua. Esto lo venimos presentando permanentemente a las autoridades que vienen a supervisarnos. Solamente para terminar, quería comentar que con estos equipos automatizados, como el que nosotros tenemos, las indicaciones de los estudios de lámina periférica
se disminuyen y solamente tienen indicaciones muy precisas que son las que están escritas acá, hallazgos clínicos que sugieran anemia, ictericia inexplicada o ambas, signos de drepanocitosis, de sickle cell anemia, dactilitis, esplenomegalia. La dactilitis seguramente todo el mundo entiende, son cuadros inflamatorios de los dedos específicamente. Esplenomegalia, pero no esplenomegalia crónica, producto de hipertensión portal, no sé, sino esplenomegalia agudas, que suelen tener que ver mucho con enfermedades de tipo leucoproliferativa. Dolor abdominal, dolor de tórax, dolor en miembros inferiores que pudieran estar en relación con trombosis venosas profundas, en fin. Sospecha de estar ante la presencia de trombocitopenia por el hallazgo de petequias o equimosis o sangrado espontáneo, frente a infecciones severas e inesperadas, en fin, sospecha de coagulación intravascular diseminada. Lo que quería decir finalmente es que la lámina periférica no es un elemento que se deba pedir porque sí, como complemento de un hemograma. Tiene indicaciones que son muy precisas y deberían seguirse estas indicaciones para poder ser solicitadas. Creo que eso es todo lo que tenía que decirles. Mil disculpas si alguna de las cosas que he dicho no se han entendido suficientemente, pero en todo caso, yo estoy con ustedes todos los días en el laboratorio, todas las mañanas, y el que quiera dilucidar alguna duda y tal vez entre los dos quitarnos de encima alguna duda, puede darnos una visita en el laboratorio. En la mañana estoy yo, en la tarde está el doctor Castro, el doctor André Castro, que si bien es un hombre dedicado al banco de sangre, él es también un patólogo clínico competente y por lo tanto podría él también ayudar a despejar cualquier duda. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, encantado de poder ver si trato de resolverlas. Gracias. Doctor, gracias por la exposición. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una, la evolución de la tecnología que ha hecho que ahora contemos con estos equipos que den hasta 5 estirpes. ¿Ha cambiado en algo el volumen de la muestra para el hemograma y el medio en el cual se recepciona? Esa es una. Y la segunda pregunta era, ¿cada cuánto tiempo cree usted que, o sea, en cuánto tiempo necesita un hemograma para cambiar? Porque es en la práctica hospitalaria común y corriente, uno ve tantos hemogramas como días hospitalizados tiene el paciente. Entonces, a veces hay gente que cree que de un día a otro o le saca tantos hemogramas que es un examen que es muy reiterativo. Si tengo un hemograma normal, ¿qué tiempo tiene que pasar para que haya algún cambio? Sí. La primera cosa es que los medios en los que se obtiene la sangre no han cambiado. Necesariamente tiene que haber un anticoagulante en el tubo que se tome la muestra. Lo que pasa es que los anticoagulantes pueden ser anticoagulantes derivados del citrato de sodio, pueden ser anticoagulantes derivados del EDTA, del etilendiaminotetracético ácido, pueden ser derivados de la heparina, y diversos anticoagulantes son idóneos para ser usados en las máquinas automatizadas, de tal manera que la máquina es muy versátil, acepta muchos tipos de anticoagulante sin malograrse, sin ofenderse, ¿no? La cantidad de sangre que se necesita es una cantidad pequeña en lo que respecta a la cantidad que requiere el equipo para poder hacer la prueba. Sin embargo, es muy raro que al paciente le pidan solamente hemograma. Generalmente le piden hemograma y algunas cosas más. Y entonces hay que tomar una muestra un poco más grande y en tubos diferentes para poder tener la posibilidad de hacer todas las pruebas que se piden. En relación al tiempo, al intervalo, esto es una respuesta muy variable. Depende de la patología que uno está enfrentando. Hay patologías que requieren una evaluación diaria del hemograma, pero hay modificaciones del hemograma y modificaciones importantes que nosotros vemos que se producen en el lapso de horas. Y por lo tanto, yo diría que dependiendo de la circunstancia de un paciente que está haciendo el ingreso a un cuadro séptico, por ejemplo, a punto de partida de una infección urinaria, una urosepsis o una sepsis de origen respiratorio, en fin,
no es exagerado que uno le pida al paciente un hemograma cada 6 horas, ¿ah? Porque definitivamente vamos a observar modificaciones. No solamente modificaciones en el número de la fórmula, porque la fórmula leucocitaria es uno de los elementos cambiantes. Y ahora, después de lo que yo he comentado, también deberíamos ver en el hemograma los cambios que se producen en la población plaquetaria, porque si bien la plaqueta tiene una cinética lenta, la salida de la plaqueta de la médula ósea, la fragmentación de los megacariocitos, es un fenómeno más rápido y por lo tanto nosotros podemos asistir durante el cuadro inflamatorio al aumento del número de plaquetas cuando salen plaquetas de la médula ósea y a la caída del número de plaquetas cuando las plaquetas son secuestradas en los órganos afectados por la sepsis. Creo que la respuesta es variable dependiendo de la patología que estamos enfrentando. Ok, doctor, gracias. ¿Alguno? Estamos en esta reunión, dicho sea de paso, con la presencia del doctor, capaz él tenga algún comentario, no sé si quiera comentar algún tema respecto de tu pregunta, la de Enrique. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctores. Tengo una pregunta de parte de, con respecto al tema, y bueno, una pregunta también con respecto a clínica, ¿no? ¿Cuánto tiempo se queda guardado la muestra en nuestros laboratorios, o en el laboratorio en el servicio del laboratorio que nos ofrece la clínica? En relación al hemograma, doctora, la muestra dura, refrigerada, 24 horas como máximo. Al cabo de 24 horas, por más que usted la tenga detenida a 4 grados centígrados, se empieza a producir un proceso de autolisis y entonces se da pérdida de hematíes, se da pérdida de glóbulos blancos y la muestra no se puede guardar, no se puede conservar más. Lo que sí podríamos conservar, y de hecho lo hacemos cuando son láminas con alguna característica interesante, importante, es el extendido coloreado. Entonces sí tenemos unas cuantas, un poco de láminas que han sido de pacientes que han tenido drepanocitosis, de pacientes que han tenido una anemia microangiopática que los ha llevado a una hemólisis por fragmentación de hematíes. Tenemos algunas láminas de leucemias, pero ya como lámina coloreada, inerte, ya no se puede resucitar a ningún glóbulo de la lámina y la muestra per se dura 24 horas. En relación a, había otro tema en su pregunta, sí, cuando la muestra no es para hematología, cuando la muestra es para bioquímica, el suero del paciente sí dura mucho tiempo y nosotros lo congelamos generalmente a menos 20 grados centígrados y lo guardamos por espacio de, me parece recordar que una semana o cosa por el estilo, 15 días y como máximo un mes, para las pruebas de bioquímica, de aquellas pruebas que se realizan en suero, pero las de sangre total hasta las 24 horas. Por otro lado, una cosa interesante es que nuestro equipo tiene una memoria interna que conserva los datos de más o menos 10.000 hemogramas. De tal manera que con 10.000 hemogramas tenemos algunas semanas de memoria de la fórmula, del resultado que salió del propio equipo, ¿no? Doctor, muchas gracias. Una información muy valiosa para todos los médicos. De nada, un gusto. ¿Alguna otra pregunta del auditorio?
Si no hay preguntas, entonces vamos a terminar la charla académica del día de hoy, agradeciendo la participación de todos ustedes y por supuesto del doctor Pasalacqua, a quien, como ya dijo, lo tenemos todos los días ahora en la clínica para cualquier consulta con referente al tema. Y bueno, le agradezco, doctor, su participación. Ha sido algo muy explicativo, muy detallista. Así Gracias. que hay algunas cositas que seguro lo vamos a conversar en más detalle que me interesa acerca de este RDW. Sin duda, Por un Enrique, trabajo, sin por un duda. trabajo que he visto que se está haciendo en otro lugar y que voy a necesitar algún tipo de detalle. Sí, Muchas gracias a nosotros todos. estamos ya, como te decía, presentando este dato en los resultados y ya es un dato accesible en el nuevo formato que tú me diste la posibilidad de poder tener ofreciéndolo a los médicos de la clínica, y cosa que te agradezco y que realmente todos los médicos deberían agradecer porque les da un lote de armas nuevas para usar en el proceso de diagnóstico, ¿no? Gracias por todo la posibilidad que nos diste de hacerlo, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias a Gracias todos también. por su participación. Hasta una próxima reunión de nuestros jueves académicos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta Doc. luego. Hasta Adiós. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.